Buen día. Buen día a los pocos sobrevivientes. Veo que apenas 5, ¿no? Están en peligro de extinción. Ok, vamos a continuar con el avance. Hoy terminaremos el tema de capa de red. ¿Dónde está eso? Aquí. Bien, entonces nos ocupamos de terminar lo que es la capa de red. Un problema que es, digamos, producido por la limitación que tiene IPv4 en cuanto a la asignación de direcciones IP, ¿no? Decíamos que las redes deben poder distinguir a sus hosts de manera que todos sean identificables, y para eso se ha creado la dirección IP de 32 bits. Ahora, en teoría, bueno, 32 bits nos permite un número aproximado a 4.294 millones de combinaciones. ¿Sí? Pero de estos 4.000 millones, no todas se pueden usar para hosts, ¿sí? Sabemos que esta distribución está en clases, de las cuales solo 3 son utilizables, y aún más allá de las clases hay direcciones reservadas, ¿cierto? Entonces, ello limita a aproximadamente 27 millones de direcciones disponibles, lo cual con certeza ya hace tiempo se agotó. Entonces, hay una demanda creciente aún de direcciones. Que por esta limitación no está pudiendo satisfacerse. Y se ha empezado ya la implementación de IPv6. O sea, la versión 6 de IP, que posee direcciones de 128 bits, con lo cual, bueno, se supone que la demanda no va a quedar insatisfecha. Creo que me salté uno, no. Estamos bien. Entonces, ante este problema y la necesidad de identificar a todos los hosts dentro de la red, se han propuesto algunas soluciones, de las cuales vamos a considerar hoy una de ellas. No, sabemos que las redes pueden utilizar de manera interna rangos limitados de direcciones IP. Ahora, para resolver el problema de identificar esos hosts dentro de la red, se ha creado una forma de dirección interna para una dirección externa de red, ¿no? Para ello, en clase A se utiliza el rango comprendido entre 10.000 hasta
10, 255, todos 255, con lo cual se dispondría de 16 millones de hosts posibles, ¿no? En clase B se reserva este rango de 172.16 hasta 172.31, haciendo un total de 1 millón de hosts. Y en clase C, 192.168 hasta 192.168, 255, 255. Con lo que se podría disponer de 65,000 hosts, ¿no? Ya sabemos, clase A para redes sumamente grandes, B para medianamente grandes y C para redes entre pequeño y mediano, ¿sí? El rango, digamos, denominado de clase B para redes medianas no es tan mediano, ¿no? Redes con 1 millón de hosts es bastante grande. Entonces, el de clase A podría ser tal vez monstruosamente grande. Bien, entonces, ¿cuál es esta solución? La solución consiste en tomar como dirección externa la dirección de la red. Esto es visible para toda la red. Pero internamente se dispone en clase C, por ejemplo, de 65,000 direcciones distintas a las direcciones externas de la red, ¿no? Y este cambio, la traducción, digamos, de la dirección externa hacia la dirección interna, se la realiza a través de un mecanismo conocido como NAT. Este NAT viene de el inglés traslación o traducción de direcciones de red. Network Access Translation, perdón, Network Address Translation, ¿no? Entonces, este mecanismo nos permite traducir de direcciones externas, las cuales ahí sí son únicas, a direcciones internas que podrían no ser únicas en la red. Bien, veamos cómo funciona esto, ¿no? El problema, la necesidad, que ha motivado a esto justamente es la escasez de direcciones IP en la versión 4. Entonces, bueno, una primera alternativa de solución es la de la asignación dinámica de direcciones. Es decir, que cuando un host ingresa a la red, existe un mecanismo de asignación de dirección. O sea, él no tiene una dirección prefijada, sino que se le asigna al momento de ingresar a la red. Cuando este usuario deja de ocupar la red, esa dirección queda disponible para otro usuario que podría requerirla, ¿no? Esto normalmente se maneja en redes móviles, por ejemplo, ¿sí? Donde los usuarios se van turnando en su ingreso a la red. Podría suceder también a nivel domiciliario, ¿no? Una persona que
trabaja en su casa, tiene su dirección IP, pero la va a ocupar solamente cuando esté en casa. Entonces, hay una dinámica en cuanto a el uso de las direcciones IP. Pero ya no es aplicable en el caso de corporaciones, ¿cierto? Una empresa en la que podríamos tener equipos que están continuamente conectados a la red, ¿sí? No se desprenden de ella, entonces sus direcciones no pueden o no van a ser susceptibles a cambio. Por lo tanto, ya están consignadas dentro del conjunto de direcciones usuales en esas redes. Bien, entonces esta motivación llegó a la propuesta con el nombre NAT. Entonces, la idea básica es que el ISP en cada hogar o negocio pequeño o mediano le asigne una dirección IP. Podría tener más de una, pero pensaremos solo en una. Esto se ocupa para el tráfico dentro de Internet. Es decir, es parte de una dirección, de direcciones globales. Ahora, lo que sucede del otro lado, es decir, del lado del cliente, es que cada computadora, cada host, obtenga una dirección única, la cual se utilice para el tráfico interno únicamente. En cambio, para el tráfico ya externo, a través de este mecanismo NAT, se realice la traducción de estas direcciones, de las direcciones internas hacia direcciones externas, ¿no? Y para ello es que se han reservado estos rangos de direcciones, ¿no? Los que había marcado aquí. De esa manera, estas direcciones reservadas no se las utiliza como direcciones externas de red. Están reservadas únicamente a la asignación de direcciones internas en las redes. Entonces, estas son direcciones internas. Ahora, podemos ver claramente que el primer rango, ¿cierto?, tiene alrededor de 16 millones de hosts, o sea, 16 millones de direcciones disponibles. No, bueno, hay que restarle a esa enorme cantidad apenas dos, ¿sí? La dirección de red y la dirección de broadcast. En el caso de clase B, son algo más de 1 millón de hosts y en clase C 65,000, ¿no? Lo cual es una cantidad bastante grande, considerando que son asignadas a empresas o corporaciones de tamaño mediano y pequeño. Bien, ahora
este proceso denominado NAT reside ya sea en un equipo especializado como un firewall, ¿sí? Es decir, un hardware especializado en ello, pero también podría estar integrado en un router, ¿no? En un enrutador e inclusive en un módem de conexión por cable. Bien, entonces podríamos abaratar, digamos, el costo. No es necesario que este procedimiento NAT requiera de un equipo especial, ¿sí? Ahora, aquí el problema es de que para poder comunicar de un extremo a otro, IP en su protocolo dispone de un encabezado. Y en ese encabezado hay dos campos únicamente que mencionan direcciones IP. Son la dirección de origen y la dirección destino. Entonces, ¿cómo utilizar este encabezado para poder hacer la traducción de dirección interna hacia dirección externa? No queda campo alguno en nuestro encabezado para poder consignar esa traducción de direcciones internas hacia externas y viceversa. Entonces, lo que se ha hecho es subir un nivel, es decir, utilizar el protocolo de la capa de transporte, específicamente el protocolo TCP, en el cual se tiene dos campos denominados puertos. Entonces, en la capa de transporte no se habla de direcciones IP, se habla de puertos. Estos puertos son palabras de 16 bits. Entonces, esto da lugar a disponer de una enorme cantidad de puertos. En 16 bits tenemos 64,000 aproximadamente combinaciones, de las cuales hay algunas que están reservadas para ciertas funciones especiales. ¿Sí? Sin embargo, hay una gran cantidad disponible para asignar, digamos, puertos de procesos de origen y destino, ¿no? El sentido que tiene la capa de transporte es esa, ¿no? La de comunicar procesos. En cambio, la capa de red tiene como propósito la comunicación de extremos, de hosts, de uno a otro. Bien, entonces, en colaboración con NAT, se utiliza, ¿no? NAT reside en la capa de red, sin embargo, utiliza el protocolo TCP de la capa de transporte para el cometido que se le ha encomendado, es decir, la de la traducción de direcciones. Y lo hace a través de estos puertos, ¿no? Decíamos, son puertos cuyo nombre, digamos, está consignado en 16 bits en el encabezado TCP. Entonces, todo paquete que va a entrar en la red posee esa
esa dirección IP, que es la de la red, y el puerto que proviene de transporte, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden distinguir hosts que aún en el caso podrían llegar a tener direcciones iguales, ¿sí? Entonces, a través de estos números de puerto se pueden distinguir internamente de las direcciones de otros hosts que pertenezcan a otras redes, sin necesidad de que deban tener direcciones precisamente distintas en IP. Bien, entonces la conjunción de el protocolo IP de la capa de red con el protocolo TCP permite hacer esta operación de traducción de direcciones. Más o menos para tener una analogía de la vida real, es lo que sucede con la comunicación telefónica, ¿sí? Una empresa podría tener uno, dos o poco más a veces de líneas telefónicas contratadas de una compañía, ¿sí? Por ejemplo, de cotas. Entonces, un banco, por ejemplo, tiene más de una línea telefónica conmutada de cotas. Entonces, cuando alguien llama al banco, normalmente no le contesta una persona, le contesta un sistema de conmutación, ¿no? Y lo saluda, etcétera, le dice, está usted comunicado con el banco tal. Si quiere hablar con créditos, marque 2. Si quiere hablar con reclamos, marque 3. Si quiere tal cosa, marque 4. O si quiere comunicarse con una operadora, marque 1, ¿cierto? Entonces, internamente se dispone de un conjunto de aparatos telefónicos grandes, ¿cierto? Que, bueno, entre ellos pueden comunicarse, cada uno tiene su propio número asignado. Pero para la comunicación externa, utilizan esta central propia, interna, comunicada al exterior a través de una o tal vez un poco más de líneas telefónicas, ¿cierto? Que son públicas. En cambio, las internas son privadas. Bien, entonces de esa manera se hace una especie de traducción de, en este caso, números telefónicos o de líneas telefónicas, y esto nos podría servir de comparación con el efecto que tiene NAT. Ahora, desde luego que presenta una serie de inconvenientes, pero en la vida real se utiliza bastante este mecanismo de traducción de direcciones y seguramente se lo va a seguir haciendo hasta que se tenga la implementación completa de IPv6. Entonces, en conjunción con la dirección pública, se adiciona en el protocolo de la capa de transporte el puerto. Entonces, en el encabezado de la dirección, en el encabezado del protocolo IP viene solamente la dirección IP y a través de el puerto que pertenece al protocolo TCP de transporte,
se indica de alguna manera la dirección interna del host. Lo mismo que se ha proporcionado la dirección de el origen, ¿no? La dirección de origen procede con una dirección IP que es pública y la interna, la privada, viene a través de un número de puerto. Entonces, NAT se ocupa de hacer la traducción, recibe esa información y traduce a una dirección IP privada, ¿cierto? Entonces, se realiza la combinación de las direcciones IP internas o privadas con direcciones externas o públicas. Naturalmente que la solución a futuro es IPv6. Entonces les encomiendo una tarea. Investigar el protocolo IP en su versión 6. Deben señalar en las características, realizar una comparación con IPv4 y además, ¿no?, investiguen el estado de implementación que tiene actualmente IPv6, ¿sí? Porque como les reitero, en el futuro va a desaparecer IPv4 y va a ser sustituido completamente por IPv6. Entonces, ya se está introduciendo, ya se está implementando en muchos lugares, ¿cierto? Entonces, hay toda una política de sustitución de IPv4 por IPv6. Entonces, marquen ustedes en qué estado se encuentra esa implementación. Ese trabajo lo suben en formato PDF a la plataforma Moodle. ¿No? Es un trabajo individual. Bien. Y siguen las tareas. Una segunda tarea consiste en investigar características de estos 3 protocolos que pertenecen a la capa de red, ¿no? En la capa de red hemos hablado solamente de el protocolo IP. Sin embargo, no es el único. En la capa de red hay otros protocolos, de los cuales estos 3 son los más importantes: ICMP, ARP y DHCP. Bien, entonces esa es otra tarea que deberán realizar y subir a la plataforma. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado lo que corresponde a capa de red. Y según nuestro programa, vamos a continuar con el siguiente tema, que es el siguiente tema es cableado estructurado. Bueno, en esta presentación vamos a ver lo que es el equipamiento de red y como parte de ese equipamiento, el cableado propio de una red LAN. Habíamos visto que en el modelo OSI,
que está compuesto por 7 capas. En cuanto al tema de equipamiento, podemos ver que en la capa física efectivamente hay equipos que se requieren, ¿sí? Los repetidores, ¿cierto? ¿Para qué se usa un repetidor? Para hacer que pueda utilizarse un cable o el medio que se haya decidido en distancias mayores a lo especificado, ¿sí? Por ejemplo, si utilizamos cable UTP que está especificado para 100 metros y queremos hacer un enlace de más de 100 metros, ¿no? En vista de que podría verse deteriorada la señal, podría atenuarse la señal y provocar errores, entonces en la cercanía de los 100 metros se interpone un repetidor que lo que hace es recoger la señal que viene proveniente del origen, readecuarla y repetirla por un puerto de salida hacia el destino, ¿no? Lo mismo se hace para cableado de cobre que de fibra óptica, y también se utilizan estos repetidores en enlaces aéreos, es decir, enlaces de radiofrecuencia. Un otro dispositivo que se utiliza en capa física podríamos decir que es el concentrador o hub, aunque bueno, su propósito un poco está más dirigido hacia la capa de enlace. En la capa de enlace propiamente lo que se utiliza mayormente son los switches, ¿cierto? Que ya han sustituido casi en su totalidad a los concentradores o hubs. Un otro dispositivo, digamos, bastante utilizado en capa de enlace son los puentes o bridges, los cuales hacen una vez de enlace entre redes distintas. En la capa de red, bueno, el elemento necesario para su implementación es el enrutador o router, cuya misión es la de efectuar conmutación de manera de fijar o elegir los caminos que van a seguir los datos desde un extremo a otro, dentro de lo que se denomina la interred. En las capas superiores, básicamente estas residen en el software prácticamente, ¿sí? Entonces, en ellas se podría entender que existen algunos dispositivos, como los gateways, que tienen una misión un poco de traducción de protocolos. Pero mayormente, decíamos, la residencia de estas capas superiores está en el software. Parte en el sistema operativo y la mayor parte en el software de aplicación. Bien, entremos a lo que es el cableado estructurado. Digamos que el cableado estructurado es un conjunto de normas y procedimientos que se emplean para la conexión mediante cable de dispositivos en una LAN.
el propósito de estas normas denominadas de cableado estructurado es la de normar de alguna manera la conexión de dispositivos en un edificio. Entonces, el conjunto de normas nos va a permitir estructurar de una manera más lógica el cableado de una red en un edificio. Bien, digamos que podríamos distinguir dos tipos de edificios. Un edificio que ya está construido y no ha sido planificado para albergar en él una red LAN, ¿cierto? Entonces, se tiene que adecuar el edificio para este propósito, ¿sí? En cambio, hay del otro lado edificios que se construyen ya con esa premisa, con la premisa de que en ese edificio se va a tener una empresa, digamos, que va a ocupar todo el edificio o parte de él, y en este se va a implementar una red. Entonces se dispone ya en el edificio de todas las ventajas que puede ofrecer una planificación previa a la construcción. Es decir, que se tiene ya disponibles ductos para el paso de los cables, se ha dispuesto de espacios para los equipos comunes de la red, ¿no? Podrían ser switches, routers, etcétera, que se van a requerir en la red. Entonces, ya está toda la disponibilidad, o sea, está dispuesto el edificio para una fácil implementación de la red. Y bueno, tal vez en un futuro necesiten de algunas adaptaciones, pero en general digamos que toda la red ya ha sido planificada y es de fácil montaje, comparada con lo que sucede en un edificio que no tiene planificación alguna de red, ¿no? Los edificios, digamos, de construcción del siglo pasado, de pronto solamente pensaban en una red de suministro de energía y tal vez una red telefónica, ¿no? Entonces, no hay planificación alguna de red LAN. Y todo lo que hay que hacer para la conexión es adaptarlo. Y esto podría implicar picar paredes, etcétera, etcétera. Bien, entonces aquí hay algunas reglas que se deben cumplir para lograr esta solución, ¿no? Bueno, la primera es que esta solución permita una conectividad completa. La segunda, se debe planificar esta solución en miras a futuras expansiones, ¿sí? Es decir, que no podemos realizar un diseño que no considere modificaciones, ampliaciones de la red. Y la tercera es la elección de los proveedores, o sea, de quienes vamos a comprar equipos. Y esto nos debe dejar la libertad de que si por algún motivo se eligió algún proveedor, una fábrica, una marca, esto no nos vaya a mantener amarrados a esa marca, ¿cierto? Es decir, que podamos de pronto comprar switches de un determinado proveedor y para una ampliación o modificación de la red podemos tranquilamente, sin tener que hacer mayor
modificación, comprar de otro proveedor, sustituir los que teníamos o simplemente incluirlos en la red. Entonces debemos tener esa libertad de elección de los proveedores sin que nos provoque conflictos en tanto modificaciones, mantenimiento o ampliaciones de la red. En todo sistema que se pretenda implementar, siempre él debe estar y responder a la exigencia de quien lo solicite, ¿sí? Entonces el propietario va a exigir siempre una serie de requisitos. Digo, quiero que se conecten tantos equipos en estos lugares, con estas características, ¿sí? Y además él va a procurar que la solución que se plantee cubra todos esos sus requerimientos con la menor cantidad de recursos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la solución que se plantea para este tipo de redes en general? Se clasifica la red en 3 niveles. Uno, el que se conoce como cableado horizontal, ¿no? Pensemos en un edificio de varios pisos. Entonces, horizontal es todo el recorrido que sea necesario en el piso para alcanzar todos los puntos de trabajo. Entonces, cada puesto de trabajo, que aquí están simplemente así abiertos, debe estar conectado a un punto central en ese piso, al que se llama sala de telecomunicaciones. Bien, entonces, desde la sala de telecomunicaciones debemos llegar por ductos hacia todos los puestos de trabajo. Entendemos por puesto de trabajo aquel lugar donde se va a conectar un computador, donde también se podría conectar una impresora de uso común, ¿cierto? U otros dispositivos. Bien, ahora, estas salas de telecomunicaciones, que van a existir una en cada piso, ¿no? En algunos casos, de pronto, tal vez podría haber más de una en un piso, dependerá de la necesidad o de la disponibilidad también del edificio, ¿cierto? El tamaño que tenga el piso, de pronto podría llegar a tener más de una sala de telecomunicaciones, pero digamos que en general hay una por cada piso. Y estas deben comunicarse a través de algún mecanismo por lo que se conoce como el recorrido vertical, que también recibe el nombre de backbone. Entonces, las salas de telecomunicaciones están unidas unas con otras a través de ese backbone o cableado vertical. Bien, entonces hablamos de un cableado horizontal que relaciona a todos los puestos de trabajo con la sala de telecomunicaciones, y de un cableado vertical o backbone que une esas salas de telecomunicaciones entre sí. Y un tercer elemento que podría estar presente es la de la comunicación
hacia el mundo exterior. Entonces tendrá algunas alternativas de salidas, ¿sí? ¿No? Entonces habrá una alternativa de comunicación por cable, por ejemplo, con internet, ¿no? Eso provisto por un IST, ¿cierto? O también el edificio de pronto podría intentar conectarse con otro edificio de la misma compañía, ¿sí? Entonces podría haber una especie de backbone entre edificios, como está marcado aquí. A través de algún cableado especial conectar un edificio con otro. O también se podría hacer mediante radiocomunicación, ¿sí? Entonces habrá una antena que lo comunique ya sea con otro edificio o tal vez si está muy distante por una red de microondas, etc. Bien, entonces todas estas conexiones, estos recorridos tienen sus propias características. No es lo mismo el cableado horizontal, el tipo de cable que se utiliza para esto, con el cableado del tipo vertical o backbone. Y tampoco debería ser similar al de la conexión entre edificios o backbone externo. En cuanto a las áreas de trabajo, estas están distribuidas, digamos, en todo un piso, ¿no? Por lo general están separadas unas de otras por muros, ¿cierto? Muros internos. O también podrían estar en una misma sala, ¿sí? Compartiendo una misma área, ¿no? Por ejemplo, en la oficina de contabilidad podrían haber 4 o 5 personas, ¿sí? En una misma sala, sin separación alguna. Entonces, el cableado horizontal, que es el que va a llegar a cada uno de estos puntos, debe considerar una ruta, un camino, hasta el puesto que hemos denominado sala de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, por cada punto o puesto de trabajo, debe haber un cable que llegue hasta la sala de telecomunicaciones. Eventualmente, obviamente, puede haber una comunicación inalámbrica, pero esta, digamos, debería procurarse evitar, aunque se está, digamos, introduciendo mucho aquello con el tema de dispositivos móviles, ¿sí? Pero cuando hablamos de cableado estructurado, estamos simplemente en la mira de llegar desde el puesto de trabajo con un cable hasta la sala de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eventualmente, si queremos tener un área con comunicación inalámbrica, lo adecuado es que en esa región, en esa zona donde queremos la comunicación inalámbrica, se instale un dispositivo para ese fin, ¿no? El cual se conecte por cable a la sala de telecomunicación.
Bien, ahora, en cada puesto de trabajo es conveniente disponer de una placa con conectores, ¿no? Que dependerá del tipo de cableado que vamos a utilizar. Normalmente se utiliza cableado UTP, entonces estos conectores son del tipo RJ45, ¿sí? Entonces, todos estos conectores son RJ45. Bien. Entonces, hasta el puesto de trabajo llegamos con 1 o 2, dependerá de la necesidad de conexiones, ¿sí? Bien, podría utilizarse uno para la computadora, otro para el teléfono, si es un teléfono IP. Entonces, un puesto de trabajo podría estar dotado de dos conexiones, ¿sí? Una para su computadora y otra para el teléfono IP. En tanto que en la sala de telecomunicaciones, ¿sí? Por cada uno de estos puertos de conexión de los puestos de trabajo, decíamos que hay un cable, ¿sí? Que está solidario con el edificio, puede estar empotrado, puede estar sobrepuesto mediante un ducto. Se va a llegar hasta la sala de telecomunicaciones, ¿sí? ¿Y en qué termina ese cable? Termina en otra boca del tipo RJ45, pero hembra, ¿sí? Lo mismo que la de la placa. Entonces, en la sala de telecomunicaciones habrá unos paneles que disponen de muchas de estas boquitas RJ45, ¿sí? Entonces, a cada una de ellas le va a llegar un cable UTP. ¿Cierto? Entonces, si tengo 12 puestos de trabajo en el piso, tendré que tener un panel de por lo menos 12 bocas RJ45 y 12 cables, ¿sí? Uno para cada una de estas conexiones. Entonces, la conexión de un computador con la red se va a realizar, ¿no? Aquí estará el computador. El computador tiene una boca RJ45, ¿cierto? En su tarjeta de red. Entonces se va a conectar con la boca RJ45 de la placa mediante un cable que tiene en sus dos extremos RJ45 macho, ¿sí? Ese cable, como lo va a conectar a un dispositivo de red, que puede ser un switch, entonces debe ser un cable directo, ¿no? Hemos hablado de lo que es un cable directo y de lo que es un cable cruzado. Entonces este es directo. A estos cables que se utilizan para conectar desde una placa hasta un computador, se los denomina chicotillos normalmente. Entonces es un chicotillo UTP.
La característica que tienen estos chicotillos es de que el cable que se utiliza, ¿no? Es un cable de par trenzado, pero no es de hilo sólido, sino que es multifilar, ¿no? Decíamos, el cable UTP está compuesto por 8 líneas, ¿sí? Esas líneas son de hilo sólido. O sea que es un hilo de cobre que está cubierto de un aislante de plástico, ¿cierto? Y trenzado con los demás, ¿no? El cable de par trenzado. Se trenza con su par y a su vez los 4 pares se trenzan entre sí. Bien, entonces el cable UTP de hilo sólido es el que se utiliza para el cableado desde la placa hasta el panel de la sala de telecomunicaciones. En cambio, estos chicotillos que van a unir las bocas de las placas con la boca de la tarjeta de red del computador, la impresora o lo que sea, son flexibles, ¿cierto? Porque se van a acomodar, se pueden doblar sin peligro de que se quiebren. En cambio, uno de hilo sólido tiene esa limitación, es más duro, no se dobla fácilmente y cuando se lo dobla, existe la susceptibilidad de que se parta. Bien, entonces se utilizan estos de multifibras, ¿no? Entonces, en lugar de tener un solo cablecito sólido, se tienen varios hilitos que están trenzados, ¿sí? Son hilitos bien delgados, trenzados. Normalmente son 9, 14, no sé, dependerá del grosor que tengan estos hilitos. Entonces, ese hecho les da una mayor flexibilidad, se pueden doblar fácilmente, se pueden acomodar muy fácilmente, con la finalidad de conectar la placa hacia el computador. Entonces vean que ya tengo conectado mi computador mediante el chicotillo, a continuación el cable fijo hasta el panel de la sala de telecomunicaciones, ¿sí? Pues todavía está abierto ese panel, decíamos, al cual se ha solidificado, digamos, porque se conecta y ya no se mueve más el cable UTP de la parte de atrás del panel. Queda abierta la boca. Entonces, en el mismo estante, en el mismo rack donde están estos paneles de conectores, se van a colocar los dispositivos de red. Pues podría ponerse un switch, por ejemplo, un switch de 24 bocas. Entonces tendrá 24 puertos, ¿no? Y ahora lo que se hace es con otro chicotillo. Voy a cambiar el color para que se note que es así. Entonces otro chicotillo se conecta. También el chicotillo es directo. Se conecta del panel al switch. Y ahí ya está conectada la computadora a la red, es decir, a través del switch. ¿De acuerdo? Entonces, por cada puesto de trabajo, tiene que haber una boca en una placa a la que se va a conectar el chicotillo. Del otro lado de la placa
Está el cable que va por ya sea un ducto sobrepuesto en la pared o un ducto empotrado en la pared que ha sido realizado durante la construcción del edificio, ¿cierto? Y llega hasta la sala de comunicaciones. Entonces, en el extremo del cable se conecta una boca de un panel. Entonces, este cable que se ha conectado desde la boca del panel hasta la boca de la placa es fija, no se va a mover nunca porque está empotrada en la pared de alguna manera, ¿sí? Es solidaria con la pared. La flexibilidad que tenemos ahora es de conectar a través de un cable flexible UTP desde el panel donde ha llegado hasta el equipo con el que se va a conectar, ¿sí? En caso podría ser de un switch. ¿Bien? Además, bueno, podrían haber más de estos paneles, dependerá del número de puestos de trabajo que se tenga en ese piso y obviamente la cantidad de bocas de switch que nos permitan conectarlos todos a la red. Bien, normalmente, como les decía, estas salas de telecomunicaciones, dependiendo del número de equipos que se tenga y del número de paneles, van a ser unos armarios, ¿sí? Puede ser uno o más armarios, los hay de diferentes tamaños, ¿sí? Hay unos que se prenden a la pared porque son pequeños, y hay otros de piso, como el de la fotografía aquí, ¿no? Ese está en el piso, se lo emperna en el piso, no debe moverse, ¿cierto? Y debe albergar todos los dispositivos de red, más los paneles de conexión. Pueden ser abiertos y hay otros que son cerrados, con puertas de vidrio normalmente para poder ver el estado de los equipos. No, estos son los chicotillos. Son cables UTP flexibles, ¿cierto? Se pueden doblar sin el peligro de que se partan. Un cable UTP normal, digamos, tiene especificaciones de cuánto se puede doblar. El fabricante especifica que no se debe doblar demasiado, ¿cierto? Máximo 90 grados de curva es lo que especifican los fabricantes. O sea, la norma ya está fijada de esa manera. No se deben hacer curvas de menos de 90 grados. Los ángulos rectos es lo recomendable para estas curvas. Decíamos que hay dos tipos de chicotillos. Uno es el directo. Entonces, cada uno de los pares de cables tiene su propio uso en la comunicación. Entonces, los cables con número 1 y 2, que para la conexión directa se recomienda que sea el cable verde con su par verde-blanco, tienen la finalidad de transmisión.
y el naranja con su par naranja blanco, estos dos hacen la recepción. Entonces, directo quiere decir que transmisión de un lado va a llegar a transmisión del otro. Ya en el dispositivo mismo es donde se hace el cambio, de manera que transmisión se una con recepción. En cambio, en el cable cruzado, ese paso de transmisión hacia recepción se lo hace en el mismo cable. O sea, el cable es quien va a unir el punto de transmisión del emisor con el de recepción del receptor. Entonces, se utiliza el cable directo para unir dispositivos diferentes. Si yo quiero conectar una PC con un switch, tengo que usar un cable directo. En cambio, si voy a conectar dos switches, un switch con otro, debo usar un cable cruzado. Bien, aquí hay una fotografía tal vez más clara de lo que es un bastidor. En este podemos distinguir los paneles, ¿cierto? Donde terminan los cables, seguramente son estos de acá. ¿Cierto? Y bueno, los equipos están ahí abajo. Este bien podría ser un switch, etc. ¿No? Esos tanto paneles de conexión como los dispositivos de red se fabrican en dos tipos de formato. Uno que está disponible para poner en un bastidor, o sea, ya tiene las dimensiones propias de un bastidor que son estandarizadas, tiene los agujeros para empernarlo con él ya dispuestos, de manera que sea fácil su ubicación en el bastidor. Y también los hay aquellos que no están hechos para bastidor. Entonces, si se lo va a poner dentro del bastidor, como en el caso de este dispositivo de aquí abajo, se lo coloca sobre una bandeja, ¿sí? Que las hay también para bastidor. Entonces, la bandeja tiene dimensiones como para colocarse en un bastidor, y sobre ella va ese dispositivo cuyas dimensiones son diferentes a las del estándar de los bastidores. Entonces, entre los elementos que se ponen en los bastidores están los paneles de conexión, están los switches, de repente un router, algún otro dispositivo. Hay también placas de multienchufes para la conexión eléctrica de los diferentes equipos, ¿sí? Entonces, lo que se va a ver detrás del panel es algo así. Cada uno de esos cablecitos está conectado a un enchufe, digamos, que se empotra en él mediante una herramienta, ¿sí? Entonces, la norma dice cómo se deben disponer los cables,
según sus colores, ¿sí? Entonces se los coloca y con una herramienta se fijan a él. Entonces cada uno de las bocas del panel dispone de 8 enchufes, uno para cada hilo del cable UTP. Una vez conectado ya queda fijo y debe procurarse que este no se mueva, por eso le ponen estos cinturoncitos acá, ¿cierto? De manera que cualquier movimiento que se haga no afecte, no vaya a desconectarlo del panel. Bien, entonces todo esto se debe hacer con cuidado bastante especial y algo que se recomienda es que los cables se etiqueten, es decir, se les ponga algún distintivo que permita su fácil ubicación, ¿no? O sea, que yo sepa que este cable termina en la sala de reuniones del piso correspondiente, ¿cierto? Entonces, si algo pasa, no hay comunicación con ese puesto de trabajo, entonces ya sé dónde está el cable y las medidas que debo tomar para mejorar la comunicación o simplemente sustituir ese cable, ¿sí? Entonces, esas etiquetas que se le ponen deben ser tendientes a su fácil ubicación, de manera que podamos identificarlos y realizar las tareas que sean necesarias con él, ¿no? Y ahí un ejemplo de cómo no se debe hacer. ¿Sí? El uno, vean, muy ordenado, muy fácil de distinguir quién es quién ahí. Y en el otro, bueno, es una barbaridad, ¿sí? Una exageración en cuanto al desorden. ¿Sí? Imagínense lo que pasa si uno de los puestos de trabajo no está recibiendo señal. ¿Cómo saber cuál cable es el que le corresponde? Bien, entonces esta es la parte de atrás otra vez del bastidor. Bien, y aquí, bueno, podríamos estructurar, digamos, la disposición de los puestos de trabajo en cada piso, ¿no? Vean, en este piso hay 5 puestos de trabajo, la sala de telecomunicaciones, donde habrá un switch que conecte a esos 5. ¿Sí? Lo mismo en el piso de abajo y todos ellos mediante un cable de comunicación que constituye el cableado vertical, se unen, ¿cierto? En alguna sala. Seguramente aquí en este piso está la comunicación central, ¿sí? Entonces de él van cables para cada uno de los pisos, ¿sí? Y a su vez también podría haber una comunicación de un edificio con otro. ¿Cierto? Entonces ahí podemos distinguir lo que es el cableado horizontal, lo que es el backbone y lo que es la interconexión de edificios. ¿No? Si queremos hablar de un backbone, en este caso, si tomamos el conjunto de los 2 edificios, el backbone sería
todo lo que constituye la comunicación entre las salas de comunicación de los diferentes pisos en los dos edificios y su interconexión. Bien, en algunos casos decíamos en que el número de puestos de trabajo lo requiera, se podría disponer, decíamos, no solo de un dispositivo de conexión, sino más de uno. ¿No? Entonces, vean, aquí en este mismo piso hay dos, digamos, redes LAN, ¿cierto? Y están conectadas mediante un cable vertical. Todo esto, bueno, está normado, ¿cierto? Quienes emiten las normas son organizaciones que tienen ese carácter normativo. ANSI, ISO, EIA y TIA. Entonces son organismos que han emitido normas y quien quiera realizar un cableado de este tipo debe considerarlas, ¿sí? Para que estas se puedan garantizar en cuanto a conectividad y tiempo de vida, ¿no? Entonces, las normas TIA, EIA 568A hablan específicamente del cableado en edificios comerciales, las 569 de cómo debe ser la canalización, ¿no? Las dimensiones que debe tener de espacio disponible de los canales. La 606 habla de la administración del cable del edificio. 607, el sistema de puesta a tierra, ¿no? Algo importante que, bueno, es más parte de la instalación eléctrica, es la puesta a tierra. Lo que ocurre es que al existir tanto hilo de cobre en el edificio, este constituye una atracción de descargas eléctricas atmosféricas, ¿sí? O sea, atraer rayos inclusive. Entonces es muy necesario proteger, y para eso se utiliza los sistemas de puesta a tierra. Consiste en un cable con características especiales que va enterrado a través de una jabalina que se clava en la tierra. Entonces, dependiendo del terreno donde se está realizando esto, esta jabalina requiere de todo un adecuamiento, una adecuación especial, ¿no? En función del tipo de terreno. De Santa Cruz, bueno, la mayoría de los terrenos son arenosos, entonces hay bastante humedad y no requiere gran cosa de tratamiento. En cambio, en otros terrenos es necesario añadir alrededor de esta jabalina una serie de otros elementos como carbón activo para mantener la humedad, inclusive se dejan ductos para de vez en cuando echarle agua para que se mantenga, digamos, cierto nivel de humedad. En otros casos utilizan algunas sales para que esa humedad se mantenga sin provocar oxidación de la jabalina y del
cable de conexión, etcétera, ¿no? Entonces hay toda una ciencia alrededor de esta puesta de tierra. La norma 758 habla del cableado de planta externa de telecomunicaciones. Y la 570A del cableado residencial, ¿no? Son algunas de las normas que tienen que ver con este cableado estructurado para redes en edificios comerciales. ¿Sí? Hemos hablado ya del equipamiento que puede ser necesario, ¿cierto? Los paneles, los switches, etc. Bien, entonces ahora lo que les toca a ustedes de esto es realizar un proyecto. Estos proyectos los van a hacer en grupos. Entonces los grupos deberán estar compuestos por hasta 4 componentes. Se supone, ¿no? El rol que va a cumplir el grupo es el de constituir una empresa de servicios, ¿sí? Entonces, lo que están haciendo es el rol de empresa de servicios. Entonces necesitan ponerse un nombre, ¿cierto? Ese nombre lo van a registrar a través del grupo de WhatsApp, indicando cómo se va a denominar la empresa que han constituido, quiénes son los miembros de la empresa. Y lo que deben hacer es elaborar un proyecto para la implementación de una red en un edificio comercial, ¿cierto? Entonces, estas especificaciones de la red que van a diseñar, se les va a proporcionar, ¿sí? Una a cada grupo. Y con esto deberán elaborar un documento que lo van a presentar en formato PDF, lo subirán a la plataforma, en el que pondrán toda su propuesta para el proyecto. Esa propuesta tiene 2 partes. Una propuesta técnica y una propuesta económica, ¿no? En la propuesta técnica dirán todo lo que se requiere, cómo se va a realizar el cableado, por dónde van los cables, etcétera, etcétera. En la propuesta económica dirán cuánto cuesta tanto el material como la mano de obra y el costo del proyecto, ¿sí? Porque aquí hay que distinguir en la parte económica lo que se va a comprar, digamos, material, cables, pernos, etcétera, etcétera. El otro costo es de quién va a poner esos cables, ¿sí? Ese es un técnico que colocará los cables, hará las conexiones, etcétera. Y hay un tercer costo que es el del proyectista, el del ingeniero que realiza el proyecto, ¿no? O sea, el proyectista hace el proyecto, diseña todo aquello y además supervisa la realización del mismo. Entonces, cada uno tiene su propio costo. Y una vez que tengan su proyecto, van a efectuar una presentación tipo PowerPoint en la que expondrán su propuesta. Entonces, aquí lo que tienen que hacer es el rol de empresa de servicios frente al propietario que les ha solicitado esta propuesta, ¿sí? Entonces ustedes aquí hacen el rol de del presentador del proyecto frente al cliente,
¿no? O sea, no es el rol del estudiante frente al profesor, frente al docente, diciéndole cómo han hecho su proyecto. Aquí lo que se trata es de asumir el rol de quien quiere vender un proyecto a un cliente que le ha solicitado eso. ¿Sí? Entonces están haciendo el rol de un vendedor de servicios. ¿Sí? No es el estudiante frente al docente. Entonces, aquí deben considerar quizás un poco que el cliente no es precisamente un entendido en redes. ¿Sí? El cliente posiblemente sea un abogado o un médico. No tiene por qué saber de redes. Entonces, quien va a exponer el proyecto tiene que hacerlo utilizando lenguaje técnico, claro, pero explicarle al cliente que tal vez no sabe nada de redes de qué se trata cada uno de los términos técnicos que utilice. ¿Sí? Entre estudiantes de redes y docentes, podemos saber, podemos entender cuando hablamos de switch, cuando hablamos de router, cuando hablamos de cable UTP, ¿sí? No necesitamos decir nada más adicional a ello, porque ya tenemos ese lenguaje que es parte de nuestra profesión. Pero en el momento en que vamos a venderle el servicio a un médico, a un abogado, a un contador, debemos considerar que él no tiene ese conocimiento y para poder vender tenemos que explicárselo, ¿sí? Entonces ahí es donde tendrán que poner su habilidad, ¿no? Haciendo el rol de un vendedor de proyecto, un técnico en redes, pero que quiere venderle un proyecto no precisamente a otro técnico de redes, ¿sí? Bien, entonces eso es lo que significa el proyecto de cableado estructurado. Entonces, a partir de este momento, en cualquier momento, a través del grupo de WhatsApp, me pasan estos dos datos. Se ponen un nombre y me indican quiénes son los que van a formar ese grupo que constituye una empresa de servicio. Creo que eso es todo. Bien. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, yo entré. ¿Qué me dice? Ay, perdón, se me quitó el pase muteo. Le decía que entré un poco tarde, o sea, unos 10 minutos tarde, y quería saber si o sea, lo va a subir esto que está grabando. Sí, 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 lo voy a subir enseguida. Ah, ok, listo. Gracias. Ingeniero, yo tenía una duda. En la Dígame. propuesta económica solamente tenemos que indicar un precio, ¿no? No es necesario, por decir, un tiempo, de en cuánto tiempo se instala y todo eso, ¿no? No, claro, es que parte de la propuesta técnica tiene que ser, puede incluir ya sea en forma de cronograma, ¿cierto? Es decir, en el primer día se va a hacer mediciones, qué sé yo, en el segundo día se empezará con el entubado, el tercer día se hará tal cosa, etcétera. Entonces, hacer una especie de cronograma, de manera que parte de la propuesta sea también el tiempo esperado para la entrega ya del proyecto concluido. ¿Cierto? Entonces, parte de la propuesta técnica será el cronograma de actividades.
¿cierto? Que obviamente va a redundar en la parte económica, ¿no? La parte económica tendrá costo de material y decíamos de mano de obra, entonces posiblemente a quienes van a poner a los cables y demás cosas, se les pague por jornal, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de cuánto tiempo se ha estimado que se los va a ocupar, hay que incluir eso en la propuesta económica, ¿sí? Bien. Una pregunta más tenía, mira. ¿No tuviera por ahí algún ejemplo más, aunque sea con los índices para ayudarnos a hacer la parte de la propuesta técnica y la económica? Sí, sí, podría darles eso. Ya, gracias, Inés. Ok. ¿Qué más? Creo que... Si no hay más preguntas... habían aumentado un poco. Ya son 11. Ok. Entonces esperaría sus mensajes por WhatsApp indicando nombre de la empresa y quienes conforman esta empresa. ¿No? Una vez que tenga esto, ya les hago llegar por el mismo medio la especificación del cliente. Bueno, entonces nos despedimos hasta el martes. Perdón, hasta el jueves. Hasta Listo, ingeniero. luego. Se Gracias. cuidan. Hasta luego. Hasta luego, dinero. Hasta luego.